Muchas gracias a este grupo, a todos los integrantes por asistir hoy día y también por todos estos meses y ya un par de años de trabajo en GEPA que han sido muy inspiradores para mi trabajo también. Yo estoy volviendo de Chile luego de terminar mi trabajo de campo, primera fase, diría yo, sobre un estudio de caso, uno de los estudios de caso que estoy haciendo en mi estudio doctoral, que es sobre la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Entonces, la presentación de hoy día la llamé Movimientos Alimentarios y Mujeres Campesinas, la lucha por la soberanía alimentaria en Chile. Y les voy a contar como brevemente de qué se trata el proyecto en el cual yo colaboro en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en Berlín, que se llama Food for Justice, un poco el contexto y la relevancia de esta investigación en el contexto chileno. Bueno, el proyecto Food for Justice es un proyecto liderado por la profesora Renata Mota. Ella es una académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Ella es brasilera y este es un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia de Alemania por el periodo 2019-2023. Es un estudio que en el fondo analiza distintos movimientos sociales bajo la perspectiva de una teoría feminista y decolonial, basándose en la idea de desigualdades alimentarias, que igual hemos trabajado ese tema en GEPA transversalmente. Así que estamos todos más o menos familiarizados con ese tema. Y toma estudios de casos del norte global y del sur global, sobre todo con un foco en Alemania y Brasil, pero también con otros casos más de países más pequeñitos, por así decirlo, como el caso de Chile. Entonces, mis estudios de caso son movimientos sociales, uno en Chile y uno en Alemania, pero hoy día me voy a enfocar en el caso de Chile. Bueno, el objetivo de este grupo, de este proyecto de investigación Food for Justice, es proporcionar un marco teórico conceptual basado en la investigación empírica para analizar iniciativas sociales y políticas que abordan las desigualdades basadas en desigualdades interseccionales de clase, de género, étnicas, ruralidad, entre otras, construyendo así políticas alimentarias, ecológicas, justas y democráticas. Entonces, acá en este dibujo pueden ver qué es lo que cabe dentro de lo que nosotros llamamos movimientos alimentarios, que es un concepto bastante amplio que ya voy a definir, pero que incluye movimientos campesinos, movimientos de soberanía alimentaria, redes alternativas de alimentación o iniciativas alternativas, movimientos de feminismo rural, campesino popular, movimientos de justicia alimentaria, movimientos agroecológicos, veganismo, entre muchas otras cosas. Entonces, en ese contexto yo considero a ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, como un movimiento alimentario. Guptill los define como movimientos que desafían el sistema alimentario industrial y lo hacen de manera colectiva a través de organizaciones formales y redes informales que tienen un origen popular emergiendo por fuera de las principales institucionalidades de gobierno o de la industria alimentaria, y su esfuerzo se ha sostenido por décadas. ANAMURI ya les voy a hablar un poco más de esta organización, pero es una asociación que está presente en todo el territorio nacional, en todas las regiones, se organizan interregionales centro, norte y sur. Fue fundada en 1998, o sea, tiene más de 20 años de historia, y bueno, ya vamos a profundizar un poco sobre eso, pero ese es el principal caso de estudio que yo estoy viendo. Para partir y a modo de contexto, me gustaría ofrecerles una distinción en relación al momento actual por el cual estamos atravesando en Chile, que tiene que ver con una crisis civilizatoria. En el caso de Chile, yo distingo tres crisis que coexisten. Por una parte, la crisis socioecológica, que se ve expresada bueno, en la vulnerabilidad a la crisis climática a nivel nacional, pero también en las largas décadas de sequía y en las zonas de sacrificio y en la crisis hídrica que estamos atravesando en el país, que
bueno, se expresa en los distintos territorios de distinta manera, ¿verdad? Pero es una crisis socioambiental o socioecológica que atraviesa todo el territorio nacional. Por otra parte está la crisis sanitaria, que dentro de lo que ya sabemos, la pandemia es como lo más evidente, la pandemia del COVID-19 es como lo más evidente, pero que también sacó a la luz, y como hemos también conversado en este grupo, sacó a la luz una pandemia otrora olvidada, que es la pandemia, la sindemia global, donde conviven el cambio climático con los niveles de malnutrición y sobrepeso que impactan directamente en las condiciones nutricionales de la población. Y por otra parte, una crisis política que, bueno, se empezó a forjar al menos desde el 2011, podríamos incluso reconocer el 2006 con las primeras movilizaciones estudiantiles de los pingüinos, como el inicio de una crisis política, pero que desde el 2011 hasta la fecha se ha visto con mucha mayor claridad, y obviamente siendo el estallido social el punto cúlmine de esta expresión de esta crisis. Y en este contexto, las mujeres campesinas indígenas parecen ser como un actor olvidado. Sin embargo, son todavía el grupo social, uno de los grupos sociales más vulnerables del país. La pregunta de investigación que ordena más o menos esta parte de mi investigación, la patita chilena, es cuál es el rol político del movimiento campesino Anamuri en este momento coyuntural de crisis socioambiental, sanitaria y política en Chile. Y entonces para eso me propongo analizar sus demandas políticas, las principales estrategias políticas que tienen para posicionar sus demandas, y analizar las percepciones que tienen en relación a la naturaleza, y entendiendo la alimentación como un nexo entre la naturaleza y la cultura, tratando de superar esa visión dual. Para eso, bueno, yo trabajo con un marco analítico, un marco teórico más bien amplio desde la ecología política y los feminismos, pero en particular hoy día me gustaría rescatar tres elementos. Primero, la figura de la mujer campesina desde una tradición de los estudios agrarios, donde reconocen el campesinado como un sujeto histórico relevante, sobre todo durante el siglo XX, y sobre todo dadas sus luchas por las resistencias y las autonomías. Y en ese marco, las mujeres campesinas han sido un sujeto clave en la historia, pero han sido invisibilizadas. Sobre todo en esta condición en la que se encuentran de doble o triple jornada laboral. Entonces, como yo les comentaba, Anamuri es el caso de estudio que yo considero para Chile. Es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, y su objetivo, como dice acá, es contribuir al desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas, considerando los aspectos laborales, económicos, sociales y culturales, a través del estímulo de la organización y su fortalecimiento. Todo su quehacer está sustentado en una ideología que apunta a las relaciones de igualdad, considerando la condición, aquí vemos una perspectiva interseccional también de género, clase, etnia, en un medio ambiente de relaciones de respeto entre las personas y la naturaleza. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son algunos de los hallazgos preliminares. Obviamente falta mucho por analizar, pero bueno, esto es como una puerta inicial, una pincelada inicial a los primeros hallazgos. Esta es una foto también el 20 de enero, luego de ir a la Convención Constitucional. Algunas mujeres de Anamuri fuimos al Jardín de la Resistencia, en la Plaza de la Dignidad, y ellas ofrecieron una ofrenda en este jardín y sembraron plantas. Y acá una de las socias de Anamuri en Villarrica, en su kiosco de venta de artesanías y productos alimenticios. Bueno, en relación al primer objetivo, que era analizar las demandas políticas, yo reconozco, para comenzar, 4 elementos que podrían estructurar, que están interrelacionados, pero que podrían estructurar cómo podemos entender las demandas políticas principales de Anamuri.
El primero tiene que ver con lo que yo llamo, que es un concepto todavía en construcción, pero un atisbo como de soberanía popular, una demanda por soberanía popular, que tiene que ver con el rescate de la identidad campesina e indígena, con el reconocimiento de todos los saberes ancestrales y las formas ancestrales de habitar, y una lucha también por los derechos sociales en un sentido amplio, el derecho a la educación, entre ellos, pero también los derechos de la mujer, los derechos laborales de las mujeres, los derechos de las comunidades campesinas. Entonces, toda esta como lucha por lo que yo llamo soberanía popular, que va más allá de la mera noción de, en el fondo, la elección de por ejemplo, un candidato, de un candidato en una elección popular, digamos, es una comprensión más amplia de soberanía que tiene que ver con respeto a las identidades y una lucha por los derechos sociales, entendiéndolos como el derecho de habitar un territorio. En ese sentido, soberanía popular. Con una perspectiva muy, muy marcada de clase, de identidad de clase. Por otra parte, una demanda por la autodeterminación, que no solo tiene que ver con las demandas indígenas de autodeterminación de los pueblos, pero es una autodeterminación también en un sentido como de popular, pero ahora más específicamente sobre la protección de los bienes comunes, es decir, que afectan y con los que trabajan directamente las campesinas. Estoy hablando principalmente del acceso y la gobernanza de semillas, tierra y agua, como tres elementos cruciales por las cuales Anamuri lucha para tener, por una parte, acceso, pero también capacidad de decisión sobre cómo manejar estos bienes comunes. Y por otra parte, una autodeterminación desde una perspectiva feminista. Anamuri trabaja con la idea de feminismo campesino y popular, o popular y campesino, y que ellas dicen que es un concepto que está en constante producción, que no, todavía no está 100% completo, o ellas no tienen una definición acabada, pero ellas como movimiento desde el 2015 en adelante se posicionan derechamente como un movimiento feminista campesino popular. Y ya vamos a entrar sobre eso en un poco más de detalle. Por otra parte, y que es como la bandera de lucha más conocida tal vez de Anamuri, es la bandera de lucha por la soberanía alimentaria. Es una demanda por defender las semillas, por una nueva reforma agraria que distribuya la tierra, el agua y respete las semillas campesinas y nativas, y es una demanda por una función social de la tierra, que es decir, que la tierra sea para quien la trabaja. La clásica demanda campesina que también se recoge desde las luchas campesinas de movimientos que pertenecen a la vida campesina, ¿verdad? Y vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. Y por otra parte, una demanda política desde los orígenes de Anamuri, desde 1998 al menos, por una asamblea constituyente. En los primeros documentos de Anamuri es posible ya dar cuenta del rechazo que tienen las socias de Anamuri y las mujeres de Anamuri por, por la constitución de la dictadura en el fondo, y han abogado siempre por una asamblea constituyente plurinacional y con equidad de género. Esto también tiene que ver con que las fundadoras de Anamuri son mujeres que vienen de los movimientos sindicales y de los movimientos, o sea, y de los partidos políticos de izquierda, socialista y comunista, y que han también pasado las demandas clásicas tal vez de la izquierda chilena a este movimiento social. Aquí un poco más entrando en la idea de feminismo campesino y popular, que está como en constante construcción, les ofrezco una cita de una de las dirigentes que también es la encargada de formación política
que me comentó cómo surgió la idea de feminismo campesino popular, con rencillas también internas, sobre todo de mujeres indígenas, que no se sentían o no se sienten hasta el día de hoy identificadas plenamente con esta idea de feminismo campesino popular. Pero entonces ella dice, yo les expliqué, tal como empezó a planificarse, con peras y señales, por qué las mujeres tenían que adscribirse a un feminismo campesino popular. Porque había habido avasallamiento, había habido colonialismo, había habido patriarcado desde siempre, y quienes más sufrían el impacto de ese patriarcado eran las mujeres del campo. Mujeres indígenas habían sufrido todas estas violaciones sistemáticas de este ente opresor, que era esta institucionalidad patriarcal. Entonces, la idea de feminismo campesino popular es algo que ha generado muchas controversias al interior de Anamuri, porque si bien las dirigentes se reconocen y reconocen la demanda de feminismo campesino popular como una demanda de Anamuri, esto es una demanda que tiene sus orígenes en la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es parte de, o es la representación de la vida campesina en Latinoamérica, y surge en un evento internacional en Ecuador, en 2013-2014, y se empieza a cuestionar la idea de por qué las organizaciones campesinas no decían nada respecto a las equidades de género. Sin embargo, las mujeres indígenas todavía se sienten reticentes a esta idea de feminismo campesino popular, y es algo que ha generado bastante roce al interior de la organización. Y ahora también un poco el tema de soberanía alimentaria también es una demanda que viene de la vía campesina, de este movimiento transnacional campesino, que de hecho se funda un par de años antes nomás que Anamuri, el 94, y que es una demanda muy sentida por las organizaciones campesinas y los movimientos alimentarios en general. Entonces acá la presidenta, ahora expresidenta Anamuri, porque recientemente cambiaron de directorio, plantea, si no se considera el derecho a la alimentación como un derecho, nosotras desaparecemos del mapa y no hay soberanía alimentaria. Si no hay agricultura, no hay soberanía alimentaria. Si no hay tierras, si no hay agua, si no hay semillas, no es posible luchar por la soberanía alimentaria. El derecho a la alimentación está indisolublemente ligado a la soberanía alimentaria, y de la soberanía alimentaria a la soberanía nacional. Que es un poco esta idea que yo les decía, que la lucha de Anamuri tiene no solo que ver con soberanía alimentaria, sino con esto que al principio comentaba yo, que es un concepto que está como en construcción, que tiene que ver con esta soberanía popular. Bueno, y esta es una foto de una reunión de la asamblea de la CLOC, justamente la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de las organizaciones chilenas que forman parte de la CLOC. Tuvieron una asamblea en Temuco en noviembre del año pasado. Y ahora quería hablar un poco sobre el segundo objetivo, que tiene que ver con las estrategias políticas, que yo las divido en dos, o en cuatro en, general, en realidad, pero como en dos marcos. Uno, arriba van a poder ver las acciones de reproducción social, que es un concepto que en el fondo de Marco Teixeira, un colega del grupo de investigación, que se refiere a las prácticas o estrategias de los movimientos sociales para reproducirse a sí mismos, y que tal vez no son tan hacia afuera, pero son más hacia adentro, y que tienen que ver con fortalecerse como movimiento. Entonces aquí yo reconozco, por una parte, la configuración de alianzas y de articulación política con organizaciones indígenas, campesinas y otros movimientos sociales en Chile, pero también articulación política a nivel internacional, como yo les comentaba, organizaciones de la vía campesina, de la CLOC y otros movimientos alimentarios que no forman parte de esta orgánica de la CLOC, pero que sí con las que Anamuri tiene un constante diálogo. Y por otra parte, y también como entendiendo estas acciones de reproducción social, es lo que yo llamo la formación política y social. Y esto en Anamuri, ellas desde sus orígenes tienen una formación política y social de sus socias muy, muy fuerte. Estamos hablando que hay más de 6.000 socias a nivel nacional, y Anamuri
se dedica a ofrecer escuelas temáticas en los distintos territorios. Esos como dos elementos importantes de acción de reproducción social del movimiento, y por otra parte, formas de acción colectiva, tal vez las formas más clásicas de expresión de un movimiento social y alimentario también, que tienen que ver con la incidencia política en la agenda nacional, en la política pública y en el proceso constituyente. Ana Muri forma parte de la Mesa Rural desde sus orígenes, son actrices clave en toda la política de Prodemu, de INDAP, de los distintos servicios y política pública que tiene que ver con el sujeto campesino, con la identidad rural, etc. Y ahora también han incidido directamente en el proceso constituyente, y de hecho tienen 2 constituyentes electas trabajando en la convención. Y por otra parte, además de incidencia política, la promoción del sindicalismo y de los derechos laborales de las mujeres como una forma directa de incidencia en el sistema de producción agrícola en Chile. El 2019, Ana Muri forma el primer sindicato de mujeres trabajadoras de la tierra y el mar, que es un sindicato que sigue un poco como la inspiración de la ley de sindicalización, de la ley de sindicalización campesina, como previo a la reforma agraria, o durante la reforma agraria, donde la sindicalización campesina era territorial. Entonces, el intento de este sindicalismo, de este nuevo sindicato de mujeres, tiene que ver con no solo territorializar las demandas, sino también unificar las demandas de las mujeres campesinas e indígenas asalariadas, tanto de la tierra como también recolectoras de orilla, por ejemplo, en un mismo sindicato para organizar la lucha sindical. Acá les quería contar un poco de las mujeres que fueron de Ana Muri que fueron candidatas para la convención. Fueron 8 mujeres candidatas a la convención constitucional. En paralelo también había elección de representantes locales, que también llevaron 8, pero que no las estoy contando acá, pero en el fondo lo que quería lo que llama la atención es cómo Ana Muri, después de tantos años de historia, llega finalmente y logra incidir en la agenda política, en la Convención Constitucional, con 2 escaños de mujeres que no fueron por el escaño, los escaños reservados de pueblos indígenas, pero sí ellas son mujeres indígenas. Esto fue una decisión estratégica por parte de ellas, porque ellas querían, como mujeres indígenas, asegurarse de que aumentara la cantidad de representación indígena más allá de los 17 escaños reservados. Y bueno, son Alejandra Flores e Ivana Olivares, Aymara y Diaguita respectivamente. Y acá una cita de Alejandra, en uno de los desayunos con las candidatas electas de Ana Muri, que dice, uno de los principales temas, como yo soy Aymara, es poder luchar para que Chile sea un Estado plurinacional e intercultural, además de ecológico, con la defensa de nuestra madre tierra. Por supuesto, del agua, la tierra, los territorios, el aire, todo lo que implica los derechos de la naturaleza. Pero mi campaña se centró más en llevar la voz de las mujeres a la Asamblea Constituyente y la participación igualitaria que vamos a tener las mujeres en este proceso constituyente, que no nos lo dieron los partidos políticos, la ganamos en las calles. Esto es de mayo del 2021. Y por último, no sé si me queda mucho tiempo, pero para partir quisiera, o como, claro, un hallazgo preliminar, muy preliminar, que tiene que ver con que coexisten distintas percepciones en relación a la naturaleza y que muchas veces son antagónicas. Obviamente el discurso más claro tiene que ver con la idea de Pachamama, Madre Tierra, Ñuque Mapu, pero que también muchas veces hacen referencias ellas también a recursos naturales, a la vez que en otros documentos hacen referencia a bienes comunes. Entonces, parecieran ser, o desde la academia uno pudiera distinguir distintas corrientes
en todos estos conceptos, pero parecieran coexistir al interior de Anamuri sin problema, o con discusiones que han tenido, de hecho, entre ellas sobre la noción, por ejemplo, de extractivismos, pero la necesidad de trabajar en el campo, etc. El diagnóstico común, en todo caso, es la idea de superación del extractivismo y de la sobreexplotación de la naturaleza. Y hay una incipiente, diría yo, ética del cuidado que tiene que ver con reconocer y recuperar saberes ancestrales y prácticas ancestrales, que es lo que muchas veces hoy día se reconoce como agroecología, pero que las mujeres campesinas distinguen como su forma de producir y cultivar la tierra, que es un saber ancestral. Eso, por ejemplo, se ve expresado en expresiones que muchas veces ellas usan, como el de pedir permiso para sacarle una hojita a la planta, pedirle permiso para cosechar la tierra. Ahí hay una percepción de la naturaleza que es distinta a ver a la naturaleza como un recurso natural apropiable, que es distinto de los seres humanos. Y acá una cita de una socia aymara de Anamuri que dice, y en relación a la relación con la naturaleza, la alimentación digna y con identidad dice todo. Dentro de eso, el respeto a la madre tierra. Si nosotros no respetamos a la madre tierra, no nos va a dar, porque la madre tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Si nosotros la tratamos con cariño, la alimentamos, la cuidamos, va a ser una madre generosa. Pero hoy día la humanidad ha hecho todo lo contrario. Y por último, consideraciones finales brevemente. Primero, que el rol político de Anamuri ha sido de articulación de demandas campesinas e indígenas, y ellas son un movimiento muy reconocido y respetado en las demandas campesinas e indígenas. Son un referente fundamental, y esta articulación también se ha visto en el trabajo que han hecho en la Convención Constituyente. Segundo, que han hecho un uso estratégico de estas como ventanas de oportunidad, que es lo que Taro habla de estructura de oportunidades políticas. También las alianzas que están construyendo y que han construido como estrategias de reproducción están siendo muy claves en este momento de la nueva constitución, y aparece también la ética del cuidado como fundamental tanto para las actividades reproductivas como las productivas. También me gustaría cerrar con la idea de que los movimientos alimentarios y campesinos deben ser escuchados y considerados en la política pública y en el diseño de los nuevos mercados, sobre todo en el contexto actual de crisis que estamos atravesando, y que no existe algo así como lo rural que es uniforme, una identidad única, una identidad rural única, una identidad campesina única, sino que está en constante cambio y transformación, y que tanto la justicia social y la ambiental van de la mano, y que se deben abordar estas desigualdades de manera interseccional con un enfoque de complejidad para transitar hacia nuevos sistemas alimentarios en Chile. Eso. Muchísimas gracias.